Tras analizar las 4 primeras exigencias básicas, propagación, evacuación e instalaciones de protección contra incendios, pasaríamos a la quinta, intervención de bomberos, cuyo objetivo es facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios. Esta exigencia básica se concreta en cómo deben de hacerse algunas condiciones de diseño de las zonas edificadas, que se refieren a los viales para aproximación de los vehículos de bomberos, la no existencia de obstáculos para que puedan acceder a todas las áreas edificadas, a los espacios de maniobra que deben existir alrededor de los edificios para que puedan estacionar sus vehículos y su equipo, y a las condiciones de accesibilidad por fachada para que puedan acceder al interior. Y también en una serie de condiciones relativas a edificaciones situadas en zonas forestales. Esto se recoge en la sección 5 del DBSI, intervención de los bomberos, estas condiciones de aproximación, de entorno, etcétera, etcétera. Las condiciones de aproximación respecto a los viales, pero solo a los espacios de maniobra a los que se refiere en el apartado 1.2, y en el apartado 1.2 nos especifica que estas condiciones son para edificios con altura de evacuación descendente mayor que 9 metros, deben disponer de una serie de condiciones. Nuestro caso es un edificio de altura de evacuación de 4 metros, luego no lo son de aplicación ninguna de las condiciones ni de entorno ni de aproximación. Exactamente lo mismo que las condiciones de accesibilidad por fachada, también los huecos que deben disponerse en la fachada para que pueda pasar el servicio de extinción son en referencia al apartado 1.2, altura de evacuación del edificio mayor de 14 metros, que no es el caso. Y por supuesto tampoco estamos en una zona forestal. Así, por tanto, no son de aplicación ninguna de las condiciones relativas a la accesibilidad de bomberos, como se hace constar en la memoria. De acuerdo con el artículo 1.2, las condiciones de entorno y accesibilidad no son de aplicación, ya que la altura de evacuación es inferior a 9 metros. Y por último, en materia de protección contra incendios, llegaríamos a la sexta exigencia, que es comprobar la resistencia al fuego de la estructura, de manera que toda la estructura mantenga la resistencia durante un tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. Es evidente que si la estructura colapsara no se podría cumplir ninguna de las anteriores. De hecho, por orden de preferencia, esta debería ser la primera de las exigencias básicas. Para ello, es necesario primero analizar qué tipo de estructura es la que estamos haciendo en el edificio. En el ejemplo que nos está ocupando, lo que se hace es una ampliación estructural, y habrá que determinar si la ampliación es de estructura metálica, si es de estructura de hormigón, si es estructura mixta, estructura de madera, y para cada uno de estos casos el DBSI tiene unos anejos correspondientes. El anejo C habla de cómo se comprueba la resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. El anejo D habla de cómo se comprueba la resistencia al fuego de los elementos de acero. El anejo E habla de cómo se comprueba la resistencia al fuego de las estructuras de madera, y el anejo F de los elementos de fábrica. En nuestro caso, se va a hacer una comprobación de una estructura metálica de uno de los elementos, puede ser el más desfavorable de la estructura de la ampliación de la cubierta, y se toma como elemento más desfavorable un soporte HB del 180 que va a estar expuesto por sus 4 caras a la acción del fuego, un pilar exento, por ejemplo. Tendremos que acudir entonces al anejo D, de resistencia al fuego de estructuras metálicas, y aquí en el anejo D nos encontraremos con una tabla de un método simplificado de cálculo que nos va a facilitar el cálculo del espesor de la protección necesaria, del espesor D de la protección necesaria para dar por cumplido la resistencia al fuego de la estructura. En un proyecto normal tendríamos que analizar elemento a elemento la estructura. Nosotros vamos a analizar simplemente un elemento, el más desfavorable. Para ello, tomando ese soporte HB del 180, pues tenemos que partir de una serie de datos para poderlos introducir en la tabla que acabamos de ver del código técnico de la edificación. Primero, ¿cuál es la resistencia que se requiere? Ya habíamos visto en el apartado de propagación interior que la resistencia al fuego que se le exige a un edificio administrativo con esta altura de evacuación es de 60 minutos. Ese será el primer dato con el que entraremos en la tabla del anejo D del DBSI.
Aquí estamos viendo que esta tabla es una tabla de triple entrada. Por un lado tenemos la resistencia al fuego, que es el que tenemos que justificar. Por otro lado tenemos el factor de forma del soporte que vamos a analizar. Y por otro lado tenemos una serie de valores que dependen del coeficiente de sobredimensionado. El coeficiente de sobredimensionado, que tendríamos que acudir a los datos de cálculo de la estructura para hacerlo más simple, vamos a tomar el más desfavorable, que es el correspondiente a la tabla situada más a la izquierda. Por tanto, sabemos que nuestro edificio, la estructura de nuestra ampliación tiene que tener una resistencia al fuego de 60 minutos. Vamos a tomar como coeficiente de sobredimensionado el más desfavorable. Y ahora únicamente tendríamos que analizar cuál es el factor de forma del elemento correspondiente. El factor de forma es la relación entre la superficie de la sección y el perímetro expuesto al fuego. Mejor dicho, es la relación entre el perímetro expuesto al fuego y la sección del mismo. Para ello tendremos que acudir a un prontuario, en el cual, pues en función del perfil, nos va a dar cuál es el perímetro expuesto al fuego y la sección, el área de la sección transversal. Hay que tener en cuenta que hemos dicho que vamos a tomar un perfil HEB que está expuesto por las cuatro caras a la acción del fuego, pero si este pilar estuviera embebido en una pared o si estuviese protegido, pues imaginemos que este pilar está adosado a una pared, pues en ese caso el perímetro expuesto al fuego sería solamente esta zona de aquí, no sería la zona que está adosada a la pared. Pues bien, si dividimos el perímetro expuesto al fuego por el área de la sección transversal, valores que obtenemos en cualquier prontuario de estructuras metálicas, nos va a dar un parámetro en metros a la menos 1, porque estamos dividiendo perímetro por superficie, y ese sería el tercer valor que entra en juego en la fórmula. Hemos visto que nos da 165,39, pues en la tabla del DBSI ya tendríamos los tres datos: R60, hemos dicho que vamos a tomar el coeficiente sobredimensionado, la tabla más desfavorable, y estamos en un valor de 165. Podríamos en este caso interpolar entre 150 y 200, o tomar 0,10 o el más desfavorable, que sería 0,15. Teniendo ya el valor correspondiente, este valor es la relación entre el espesor del material de protección y su coeficiente de conductividad térmica. Es una tabla de forma genérica, en la cual nos va a dar que este 0,10 o 0,15 que tomemos es la relación entre el espesor del material de protección y su coeficiente de conductividad. Obtenido ese valor, hemos tomado aquí en el ejemplo el valor de 0,15, hay que elegir un material de protección. Pues en este caso, por ejemplo, placas de yeso laminado. El valor de la conductividad térmica de las placas de yeso laminado lo podemos obtener de cualquier catálogo comercial, y como teníamos que D partido por lambda sub P era igual a 0,15 y tomamos como lambda sub P 0,18 de unas placas de yeso laminado, pues despejamos de la ecuación cuál es D. D sería igual a 0,15 por 0,18, nos da un valor en metros, 0,027 metros, es decir, 27 milímetros, equivalentes a dos placas de yeso laminado de 15 milímetros. Por lo tanto, si a este pilar le trasdosamos con dos placas de yeso laminado de 15 milímetros, tendríamos que aguantaría los 60 minutos requeridos por el DBSI para la resistencia al fuego de la estructura.